Estás a punto de escuchar algo que es muy especial. Estás a punto de escuchar unas palabras que son tan trascendentales que desde antes de que cualquiera de que nosotros existiera, antes de que alguno de nosotros respirara, hacían parte de un secreto escondido. Lo que estamos a punto de ver es el secreto mejor guardado de todos los tiempos. Es una conversación que sucedió antes de que se hiciera la luz, antes de que se hicieran las montañas. Y lo que vamos a ver hoy es un mensaje tan relevante y tan importante, y un plan que se empezó a gestar hace tantos y tantos y tantos siglos, milenios, eones, muchísimo antes de que todas las historias empezaran. Esa primera historia fue gestada. Usted está a punto de escuchar un secreto que costó muchas vidas. Está a punto de escuchar un secreto, una historia que costó mucha sangre. Muchas personas en muchos países a lo largo de toda nuestra historia ha derramado su sangre. Personas han perdido partes de su cuerpo, personas han perdido sus familias, personas han perdido su propósito en relación incluso con este mensaje. Aún así, y más grave, muchas personas que rechazaron este mensaje perdieron absolutamente todo, hasta su salvación, hasta su vida. Y lo que vamos a ver hoy es el resultado de un plan. Hay un plan que es eterno. Hay un plan que es a prueba de nosotros mismos. Y lo que usted está a punto de escuchar es el plan de Dios. Ese plan no puede ser estorbado por ninguno de nosotros. Es un plan que se va a ejecutar sí o sí. Es imposible que una persona se resista a ese plan. Es como si una persona intentara secar el mar. Es imposible. Es como si una persona intentara apagar la luz del sol. Es imposible. Es como si una persona intentara hacer con el soplo devolver un río caudaloso que es potente. Es imposible. Por eso las palabras que vamos a ver tienen que ver con que el Señor ha tomado un rumbo, la creación ha tomado un rumbo, y todas las cosas tienen que ver con ese plan y con el mensaje que está haciendo el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros, que uno primero a veces somos tan desorganizados nosotros en nuestros planes, que primero nos ponemos los zapatos y después nos ponemos las medias. Nosotros somos extraños. Nosotros primero tenemos hijos y luego sí proponemos matrimonio. Nosotros somos raros. Uno primero se va de la casa y luego sí piensa que va a trabajar. Nosotros los seres humanos tal vez no hemos tenido la disciplina, el cuidado para hacer planes, para organizar, sino que a veces como van saliendo las cosas. Pero insisto, lo que usted está a punto de leer en la pantalla es el plan secreto de Dios. Es un plan de hace milenios y milenios. Mire lo que dice la Escritura acerca de cómo ese plan fue revelado. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21, contienen apenas estos renglones, el corazón de lo que es ese plan. Mucha atención, mire lo que dice la Escritura. Usted está a punto de adentrarse en la mente de Dios. Usted está a punto de adentrarse en el corazón de Dios. Dice así la palabra: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados, y ellos les enseñaron a ustedes
a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo fue destinado, ¿cuándo? ¿Qué dice allí? Mire lo que dice. Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de ustedes, pues por medio de Cristo ustedes son fieles a Dios. Este plan, que es el plan más importante de todos los planes, en este plan cabe todas las vidas, todos los sueños, todas las muertes, todas las guerras, todas las bendiciones, todas las riquezas, todas las dificultades. Es un plan de rescate. El primer punto de lo que vamos a ver hoy es que fuimos rescatados por Cristo de una vida sin sentido. Y en estos días donde uno escucha historias tan tristes, ¿no? Personas que se quitan la vida, personas que sencillamente en nuestros países viven en las calles, personas que viven sin sentido, los jóvenes viven llevados de una moda, luego llevados de otra moda. Hoy eran Merlina, mañana serán Barbie, pasado mañana quién sabe qué otra cosa serán. Y cuando dice el Señor que nosotros fuimos rescatados de una vida sin sentido, se refiere precisamente a que hay un plan de rescate. Quiero que usted sepa muy bien y tenga muy claro que hay una persona que es todopoderosa, que hay un Dios que es perfecto y que es bueno, que tiene un plan. Y es un plan de salvación. Es un plan para rescatarnos a nosotros. Yo no sé usted en qué agujero se haya sentido. Yo no sé usted en qué agujero en algún momento se haya metido. Estoy seguro de que todos como humanos hemos cometido muchos errores y nos hemos adentrado en situaciones que nos han traído mucho dolor. Nos hemos visto sorprendidos muchas veces por cosas que nos quisieron matar, que nos quisieron destruir. Pero quiero que sepas que el plan de Dios es un plan de rescate. Pero ¿de qué dice ese pasaje que nos quiso rescatar el Señor? De una vida sin sentido, una vida sin propósito. Miren, nosotros aprendimos en la escuelita, en tercero de primaria, en la clase de biología o ciencias naturales, como le decían antes, aprendimos que cuál es el ciclo de la vida. Que una persona nace, crece, se reproduce y muere. Y cuando uno se pone a pensar en qué parte nosotros cabemos, en medio de tantas cosas que pasan, en medio de tantas noticias que escuchamos, tantas cosas tan absurdas que suceden en nuestra sociedad, uno se pregunta cosas como esta cuando está pasando por momentos duros. ¿Toda mi vida trabajando para esto? ¿Toda mi vida esforzándome para que me salieran con esto? Di lo mejor de mí en la empresa y me echaron. Di lo mejor de mí en mi negocio y me robaron. Me cuidé, invertí, hice tal o cual cosa. Y cuando una persona pierde años de esfuerzo, cuando pierde años o partes importantes de su vida, vienen preguntas que le ayudan a uno a cuestionarse precisamente acerca del sentido de la vida. Yo le di los mejores años de mi vida a esta persona y mire con las que me salió. Me levanté temprano, me acosté tarde, entregué mi juventud, entregué mi cuerpo, entregué absolutamente todo lo que tenía. ¿Para qué?
¿con qué sentido? ¿Cuál es la razón de que estudiemos tantos años y trabajemos tan duro para tener algún buen salario, para poder sobrevivir? Pero ¿sobrevivir para qué? Y es la pregunta que sus hijos están haciendo. Es la pregunta que los jóvenes se están haciendo, donde hay tanta información, donde sale más rentable económicamente dedicarse a una vida de desenfreno, a una vida de placer. Y la gente que se mete de cabeza en esa vida también se hace las mismas preguntas. Yo, ¿para qué hice esto? ¿Por qué estoy viviendo con esto? Y es esa vida sin sentido de la que habla la Escritura. Dice esa primera parte del texto que estamos viendo: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Pero mire lo que dice de esa vida. Dice: así vivían sus antepasados, y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. ¿Sabe por qué tantos seres humanos van de aquí para allá solamente mirando cómo conseguir plata? ¿Sabe por qué tantos seres humanos tienen sus mentes y sus corazones rasgados por el dolor, rasgados por una vida sin sentido y sin razón, donde los malos son los que más tienen y donde los más injustos son los que más brillan? Pues precisamente es porque así nos enseñaron. Mire que la palabra de Dios enseña que fueron nuestros antepasados los que nos heredaron la vida que a nosotros nos tocó vivir. Mire, yo estoy seguro que en la historia de su familia hay personas que aprendieron a vivir a los golpes. Estoy seguro que más de nosotros tuvo un abuelito que tal vez era borracho, que más de uno de nosotros tal vez tuvo una familiar que se dedicaba a la brujería. Tal vez algunos de nosotros tuvimos abuelitos o tatarabuelitos que nos heredaron una vida tal vez difícil, tal vez ejemplos de violencia, tal vez ejemplos de abusos, tal vez ejemplos de grosería, tal vez eso fue lo que ellos nos enseñaron. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que precisamente eso es lo que teníamos que aprender. Por eso nosotros no podemos tampoco juzgar a nuestros papás, porque muchas veces ellos nos trataron a nosotros, ¿cómo? Pues como a ellos los trataron. Tal vez ellos vivieron esa vida y tal vez nosotros, algunos, tienen algún resentimiento, tienen malos recuerdos de sus abuelitos, de sus hermanos mayores o de sus papás, porque esa fue la vida que a ellos también les tocó vivir. Y por eso nosotros también aprendimos, pues esa palabra dice, ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Nosotros no solamente aprendimos el lenguaje, la manera de hablar de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, sino que también muchas veces nosotros aprendimos de su ejemplo. Mire, el ejemplo de nuestra familia, el ejemplo de nuestra cultura, de nuestros antepasados, nos marcó. Por eso, tarde o temprano, así a usted no le guste, así de pronto usted no lo quiera, tarde o temprano usted va a terminar pareciéndose a sus papás. Tarde o temprano, ¿se acuerda que usted criticaba a su mamá por algo? ¿Se acuerda que a usted le parecía que su mamá era cansona, caletosa, que todo era problema en la casa? Y cuando usted está regañando a su hija, usted se acuerda, uy, eso era, lo que estoy diciendo es exactamente lo mismo que yo le criticaba ¿a quién? Mire, y le aseguro que su mamá también le criticaba eso a su abuelita, porque es algo que uno lo aprende como un ejemplo, que uno va siendo marcado por las experiencias de los demás. Por eso, si Dios es tu papá, tú también vas a aprender de Él. Si tú aprendes que a pesar de esa herencia familiar,
que a pesar de eso que nosotros arrastramos o traemos del pasado, que a pesar de eso, nosotros fuimos atraídos hacia Dios y Él nos recibió como hijos y Él se convirtió en nuestro Padre, pues eso también lo vamos a aprender, también lo vamos a heredar. Pero miren lo que continúa diciendo la palabra, dice, pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. El plan de Dios para rescatarnos de un pasado de muerte, de enfermedad, de abuso, de resentimiento. El plan de Dios tiene que ver con ser rescatados a un precio, no de cualquier manera, sino que el precio fue pagado con la sangre de Jesús. Lo que estamos viendo y lo que estamos a punto de adentrarnos a ver tiene que ver con la manera que Dios decidió rescatarnos de una vida sin sentido, rescatarnos de una vida sin sueños, sin planes, sin propósitos, y cómo el Señor pagó un precio. Quiero que usted, junto con todos aquí, que usted junto conmigo pueda valorar ese costo, porque fue un costo muy alto, muy hermoso y muy precioso. Y lo primero que dice ese pasaje, y es que el precio no fue pagado con cosas pasajeras. No fue con oro ni con plata. La manera en que Dios decidió rescatarnos de esa vida de perdición, de desasosiego, que usted se encierra en su cuarto para llorar, que usted no sabe con quién hablar, que usted está rodeado de toda su familia y siente la ansiedad y siente el dolor, la desesperanza de la vida. El precio que se pagó no fue con dinero. No es con plata como usted puede salvar a sus hijos. No es con dinero como usted puede rescatar a otras personas, sino que la palabra nos enseña que el dinero es realmente algo pasajero. Y me llama mucho la atención esa expresión, que el dinero sea algo pasajero. ¿Cómo a qué le suena la palabra pasajero? Eso es como cuando uno se monta en el bus. Cuando uno se monta en el bus se convierte en un ¿qué? En un pasajero. Y es curioso que la Biblia hable que la plata, que el oro, que el dinero es algo pasajero. ¿Por qué? Porque es como que a veces se le monta el bus y usted lo tiene y está ahí con usted, ¿cierto? Pero resulta que hay una parada y en esas temporadas, en esa parada, llegó el momento en el que el dinero dice, yo me quedo en la esquina. Y uno, no, siga otro poquito. No, disculpe, es que yo me tengo que bajar. Yo me bajo aquí en esta esquina. Y entonces cuando se baja, ese dinero que estuvo por un tiempo, que nos hizo sentir seguros por un momento, cuando falta, nos recuerda que nuestra seguridad no está en la cantidad de papeles que usted tiene en la billetera. Nos recuerda que no son las cifras en su cuenta de ahorros, que no es ese nequi que se le va engordando o que a veces se le va como adelgazando, que no es el dinero lo suficiente y lo necesario para abandonar una vida vacía. ¿Cuántas personas no hay que encuentran el trabajo de su vida, que empiezan a florecer, que empiezan a tener algo de riquezas, algo de dinero, pero aún así siguen sintiendo que su vida es vacía? Y mucho más grave, por eso yo admiro mucho a las personas que en algún momento florecieron y después quebraron, porque aprendieron algo demasiado, una lección demasiado importante, y es que no es el dinero,
Y es que no es la plata ni el oro el que puede comprar nuestra salvación. Usted y yo no le podemos pagar a Dios con absolutamente nada. No hay un precio posible para salir de una vida sin sentido, de una vida vacía. Usted puede pagarle a un psicólogo. Usted puede pagarle a sus hijos las terapias. Usted puede comprarle a sus hijos el carro que está pidiendo. Usted puede comprarle a su hijo el apartamento que él o ella necesitan. Pero ni siquiera con eso usted va a poder asegurar que su hijo deje de sentir su vida vacía. Como pastor, Dios nos ha permitido algo que es a la vez triste, pero también algo alentador. Y es que muchas personas que nosotros hablamos por primera vez nos manifiestan que sienten que su vida no tiene rumbo, su vida no tiene sentido. Y no ha sido pocas, mis hermanos. No ha sido una, ni dos, ni tres. Han sido muchas, más de las que uno quisiera escuchar. Muchas personas que en algún momento de su vida no saben qué hacer, no saben qué rumbo tomar, piensan que la vida no tiene sentido, que esforzarse ¿para qué? ¿Yo para qué es que me levanto? ¿Yo para qué estudio? ¿Yo para qué trabajo? Ese sinsentido de la vida. Y no fue Dios quien escogió que nosotros fuese con dinero, con plata o con oro. Porque nosotros tenemos la mala costumbre de intentar comprar, de intentar pagarlo todo. Mire, ¿usted sabía que en China se alquilan novios? ¿Sí sabía eso? Y además de una soltera como que, ¿cómo? ¿En China? ¿En dónde, pastor? ¿En dónde que yo me compro uno de esos chinitos? ¿Sí? Y hay un catálogo de novias en Corea. Entonces usted tiene una aplicación, a ver, me gustaría mi novia, no, esta no, sí, y le paga. Entonces la chica le llega una notificación, listo, hoy soy novia de alquiler. Y entonces se van, y en la aplicación está a comer helado, a cine y después una pizza. Y entonces ya se sabe qué va a pasar. Entonces, y compró la sonrisa, y compró el cogerlo de la mano, y si va con piquitos, sale más caro. Entonces usted, como quien ordena una hamburguesa, que usted la quiere con pan árabe, usted la quiere sin mostaza. Entonces hay personas que están dispuestas a pagar por cariño, que están dispuestas a pagar por amor. Y es un precio que no se puede pagar. Por eso yo le aconsejo, no trate de comprar lo que no se puede comprar. No trate de comprar el respeto de sus hijos. No es con dinero como usted se gana el respeto de su familia. Es con un ejemplo de integridad. Es con amor, es con sabiduría. Pero dice que ¿cuál fue el precio entonces? ¿Cómo hizo Dios para que todos aquellos que vinimos a esa sensación de una vida sin vacía, cómo fue que Dios pagó el precio? Y dice la escritura que se hizo con sangre. Dice la palabra de Dios que fue con la sangre preciosa de Cristo, quien es un cordero perfecto y sin mancha. Mire, es muy importante que cuando hablemos de Jesús, es muy importante que cuando hablemos de la sangre que Cristo derramó en la cruz, usted entienda que es una sangre única. Esa sangre es preciosa, dice la palabra de Dios. Y no solo porque toda la sangre en sí mismo es preciosa, que toda la sangre en sí mismo es valiosa. Y le voy a demostrar por qué la sangre es preciosa. Por ejemplo, si usted tiene a su hijo y usted ve, tiene un golpe que tiene una cortada, y usted ve que de su hijo sale sangre, ¿usted cómo se siente? Dicen que la sangre es escandalosa, ¿no? Pero realmente la sangre es preciosa. La sangre es la vida de la carne, dice la Biblia. La sangre tiene que ver no solo biológicamente con que ahí están todos los nutrientes y con que, digamos, es la manera en que el cuerpo se va regenerando, sino que tiene que ver con el diseño de Dios. Y es que
derramar sangre significa morir. Derramar sangre significa dolor. Donar sangre es donar vida. Si una persona dice, voy a dar mi sangre por mi país, está diciendo, todo lo que soy lo pongo al servicio de mi patria. ¿Qué tengo que hacer para ganarme tu amor? ¿Cuánta sangre tengo que derramar para ganarme tu respeto? Pero no es solo por eso, no es solo porque toda la sangre es preciosa, no solo por el dolor, sino porque la sangre de Jesús es única. La sangre de Jesús es tan singular, tan perfecta, porque proviene de una persona que es justa y santa. Además dice la palabra de Dios que el Padre le preparó un cuerpo a Jesús. O sea, que el cuerpo que tuvo Jesús fue Dios mismo el que lo preparó. Pero el contenido de su ser, el contenido de su cuerpo, la Biblia lo compara como un cordero sin mancha. Un cordero inocente. No cualquiera de nosotros. Si usted llega a decirle a Dios, mire, yo doy mi sangre para que se salve mi familia, no va a ser suficiente. Porque el pecado solamente podía ser pagado con sangre justa. ¿Usted sabía que con una muestra de sangre se puede descubrir si una mujer está embarazada? Solo analizándole la sangre. ¿Usted sabía que analizando la sangre de una persona se puede saber si esa persona tiene cáncer? ¿Usted sabía que con exámenes de sangre se puede descubrir incluso si una persona es hombre o mujer? ¿Usted sabía que con un examen de sangre se puede saber qué enfermedades ha padecido una persona? Porque la sangre contiene mucha información. El asunto es que la sangre de Jesús tiene una información que dice justicia. Si alguien pudiera examinar la sangre de Jesús después de que fue derramada en esa cruz, esa sangre tiene algo que no tiene ninguna otra. Y es que dentro de cada una de las gotas de sangre que hay en el cuerpo de Jesucristo y que Él derramó en la cruz, está escrito justicia. Es el único que nunca cometió ningún pecado. Es el único que nunca se contaminó. Es el único que, a pesar de ser tentado, fue hallado sin defecto. Quiero que usted comprenda esto y lo atesore en su corazón. Jesús nunca se ha equivocado. Jesús nunca ha dicho algo injusto. Si usted se llena de las palabras de Jesús, usted se va a llenar de la justicia que hay en Él. El mejor ejemplo que usted puede hacer para vivir, para caminar, es siempre las palabras de Jesús, porque Él es un cordero sin mancha. Mire, es muy sencillo como se hacía antes. Resulta que en la antigüedad, hace muchos años, si una persona estaba en pecado, por ejemplo, una persona dijo mentiras, una persona robó, una persona cometió algún pecado, traición, error, dijo una palabra que no era. La Biblia enseña que sobre esa persona viene una injusticia, viene un pecado, pero la persona tenía que venir delante de los sacerdotes con una ovejita. Y venía con la ovejita y traía la ovejita al sacerdote. ¿Y sabe qué hacía el sacerdote? Hacía dos cosas. Cogía la ovejita y le ponía la mano en la cabeza. El sacerdote le ponía la mano en la cabeza, oraba por la ovejita y después sacaba un cuchillo. Y el cuchillo lo clavaba en la yugular, lo clavaba acá y mataba la ovejita. Y uno dice, ¿pero qué hizo esa ovejita para que la mataran? El problema es que como Dios es tan justo, alguien tiene que pagar por el pecado. Una de dos. O paga la persona que cometió el pecado o lo puede hacer un sustituto conforme a la justicia de Dios. Entonces llegan dos personas ante el sacerdote, una persona pecadora y una ovejita justa.
y vienen delante del pastor, del sacerdote o pastor también, y cuando el sacerdote oraba, había como una especie de jugar a la lleva, como un intercambio. Entonces, el pecado que estaba sobre la persona era puesto en la ovejita, pero la justicia que estaba en la ovejita era puesta en la persona. Entonces, como cuando uno juega lleva, lleva. Ya el pecado no lo tenía yo, sino que la lleva la tiene la ovejita. Eso es lo que se llama sacrificio sustitutivo. Por eso, mis hermanos, entre nosotros, más nos miramos a nosotros mismos, vamos a darnos cuenta de tantos pecados, de tantos errores, de tantas mentiras. Mire, alguna vez alguien dio un testimonio y ese testimonio, pues digamos, yo digo que tiene algo de relación con lo que menciona la palabra de Dios, y esa persona estuvo al borde de la muerte. Y esa persona, cuando tuvo un accidente y estuvo al borde de la muerte, nos contaba que estuvo como con una especie de pantalla, que tuvo delante suyo una pantalla, y le empezaron a mostrar todos los pecados que había cometido desde que nació. Entonces, que cuando le mordía el pezón a la mamá, cuando peleaba con sus hermanitos, cuando le robaba las moneditas a los familiares ahí en la casa, cuando mentía, cuando dañaba todo, y todo el resultado de su vida nos contaba esa persona, que fue como que lo vio en una pantalla, porque está escrito que todos daremos cuenta. Está escrito que todos daremos cuenta delante de Dios. Por eso, si usted y yo nos miramos a nosotros mismos, ¿sabe qué vamos a descubrir? Que era imposible salvarnos a nosotros mismos. Cuando me miré, vi que era imposible rescatarme a mí mismo. No hay nada que usted pueda hacer, no hay nada que usted pueda pagar o decir por el precio de su alma, por el precio de nuestros pecados. Por eso nosotros no hablamos de nosotros mismos. No fuimos llamados a ponernos como ejemplo y a predicarnos a nosotros mismos, sino que estamos llamados a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a Jesús, te das cuenta de que es imposible perderte. Cuando tú recibes a Jesús en tu vida, cuando tú caminas con Cristo, sobre ti viene una sangre, y que cuando alguien mira la sangre con lupa, ¿qué es lo que dice la sangre de Jesús? Justicia, justicia, justicia. Entonces, el borracho, entonces el mentiroso, el infiel, el asesino, el hipócrita, va a presentarse con su propia justicia y nunca nos va a alcanzar. Pero cuando una persona viene y sobre él por la fe está encima la sangre de Jesús, Dios te mira y escucha una sola voz, la voz de la sangre que dice: justicia, justicia, justicia. Y somos justos delante de Dios, no por lo que hacemos, sino por lo que hizo Jesús. Se lo voy a resumir muy sencillo, porque yo le dije que este era el plan más importante. Y es que para rescatarnos de una muerte segura, Dios envió a Jesús para que Él, pagando el precio con una sangre que era única, nos regalara por su puro amor, por su pura gracia, por su pura buena voluntad, una salvación invaluable que nadie pudiera comprar, que nadie pudiera pagar. No es con plata, no es con dinero, es con sangre, y es una sangre única, es la sangre de Jesús. Preste mucha atención, porque este es el plan. Cristo fue destinado antes que el mundo fuera creado. ¿No le parece maravilloso eso? Antes de que todo empezara, ya había un plan. ¿Y cuál era ese plan? Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de ustedes. Por medio de Cristo es que ustedes
son fieles a Dios. El último punto de esta enseñanza es este: el plan fue revelado para nuestro beneficio. Usted tiene que tener muy presente, muy clara esa verdad. Tal vez usted nunca había escuchado este plan de Dios. Tal vez usted no sabía de qué manera es que el Señor había tomado la decisión de salvarnos, de rescatarnos. Y yo espero y lo digo con todo mi corazón, que cada vez que usted venga a la iglesia, yo espero que cada vez que Dios ponga delante mío a alguien, pueda yo tener la sencillez, pueda yo tener la sabiduría, pueda tener la integridad, para que cualquier persona que me escuche sepa esta verdad clarito. Y es que mis pecados me mataron, pero la sangre de Jesús me dio vida, me dio salvación y me dio justicia. Nadie había pecado y ya estaba el precio calculado. Ninguna persona había respirado y Dios ya había trazado un plan para nuestro beneficio. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado. Mire, esto es un plan muy bien elaborado. Tal vez usted lo escucha por primera vez hoy. Tal vez usted ya lo había escuchado. Tal vez es una vez más que usted lo escucha. Pero esto es tan importante que se hizo con bastantísima anticipación. Se hizo con muchísimos siglos antes de que cualquier cosa existiera. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice así: nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino ¿cómo? Dice, no con nuestras obras, no es como usted se porte, no son nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿De cuándo? ¿Usted sabía que antes de que usted cometiera cualquier pecado, ya Dios tenía un plan para salvarlo? Mire, usted ni siquiera ha dicho la mentira y miles de años antes Dios ya tenía la respuesta para librarlo a usted de todas las consecuencias de muerte que traen las mentiras. Mire lo que enseña también Juan, capítulo 17, verso 24. Dice Jesús en una oración: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. ¿Por qué? Medite en esta expresión, medite en esto. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Piense en esto, devolvámonos a ayer, luego un día más atrás, devolvámonos hasta que teníamos un añito, devolvámonos hasta que nacimos y sigamos de para atrás, antes de que nuestros papás se conocieran y se dieran ese pico, ¿sí? Devolvámonos y antes de que nuestros abuelos se conocieran, antes de que le coqueteara, ¿sí? Con el mazo, porque antes, ¿se acuerdan el coqueteo como era antes? Venga para acá, usted es mi mujer, ¿sí? Y eche para atrás, y para atrás, y para atrás. Antes de que llegaran los españoles, y vuelva atrás, antes de que los primeros seres humanos, miles y miles y miles de años atrás, Adán y Eva. Y devuélvase otro poquito, cuando el Señor dice, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y devuélvase otro poquito, antes de que la creación fuera hecha, ya había un plan en marcha. ¿Y sabe cuál era el plan? Que donde esté Jesús, estemos nosotros. Que donde está la gloria del Señor, nosotros podamos verla, porque el amor de Dios está desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 4, es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Dice así: según nos escogió en Él.
antes de la fundación esos sí son planes. Usted se las da de que usted planea y usted dice, bueno, con mi sueldo voy a hacerlo así. Pago el arriendo, pago esto, pago lo otro. El que es cristiano dice, bueno, pago los diezmos, pago también esto, ayudo a los necesitados, honro a mis padres, también pago los servicios y me quedan 37,000 pesos para 2 hamburguesas, ¿cierto? Entonces voy, invito a hamburguesa y me quedan 2,748 pesos. Usted puede planear y uno dice, eso es orden. Gloria a Dios por la gente organizada que tiene sus finanzas en orden. Usted puede planear, bueno, vamos a casar, a los 4 años vamos a tener nuestro primer hijo, vamos a hacer un viaje, luego vamos a formar, no sé, nuestra casa, vamos a conseguir un lote o vamos a conseguir un apartamento. Y por más que uno quiera ser elaborado en sus planes, por más que uno tenga la manera en que va a salir de su casa, la manera en que va a conseguir un hogar, en la manera más organizada que usted quiera, no se compara con el plan de Dios. Mire, antes de que usted naciera, Dios ya sabía que usted iba a estar aquí escuchando estas palabras. Antes de que nos levantáramos hace 20 años a despertarnos, Dios sabía que usted iba a escuchar estas palabras. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que ni siquiera está la palabra en nuestra boca y Dios ya la sabe toda. Es más, Dios conoce quién en este momento está rechazando este mensaje. Dios sí conoce quién lo está creyendo y quién dice, ese es el plan de Dios, yo me uno a ese plan. Y Dios también ya sabe quién está diciendo, yo no creo que ese sea el plan de Dios, yo voy a seguir mi vida como a mí me parece. Pero el plan de Dios es que según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, Él nos escogió que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Si usted camina en el plan de Dios, ¿sabe cómo Dios lo ve? Justo y sin mancha. Si usted huye del plan de Dios, usted se va a perder un beneficio muy grande, porque está escrito que ese plan se dio a conocer hoy, en los últimos tiempos, para beneficio de ustedes. Tú tienes que tener muy claro que este plan es para tu beneficio. Tú tienes que tener muy claro que Dios no nos necesita a nosotros. Eres tú quien necesita a Dios. Usted tiene un problema si usted piensa que usted puede beneficiar a Dios. Si usted en el fondo de su corazón, usted cree que usted puede beneficiarle a Dios en algo, usted tiene un problema muy serio. Un problema de orgullo, un problema de altivez. Por eso es tan importante que el mensaje de salvación sea un mensaje de gracia, un mensaje de que Dios nos regaló lo que no podíamos pagar. Es algo invaluable que se nos da a conocer hoy. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4, dice así: esto yo confío en el Señor que no sea para ninguno de nosotros. Tal vez algunos vamos entendiendo un poquito más de este mensaje, pero tal vez a algunas personas esto les suena tan raro, tan ajeno, les suena como tan indeseable, como que queremos pagar nuestra salvación. Pero mire lo que dice la Biblia: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Se acuerdan que les dije al principio que esto era un secreto? Es un secreto que hoy sale a la luz. Pero ¿sabe para quiénes sigue siendo un secreto? ¿Para quiénes sigue siendo un secreto? Para los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Jesús. Si usted rechaza este mensaje, usted se está perdiendo la única manera en que usted podría salir de una vida sin sentido, de una vida
vacía. Quien rechaza a Jesús está diciendo: yo no quiero nada bueno. Por eso me suena muy chistoso cuando alguien dice: esa persona es buena, lo único que es que no tiene a Jesús. Pero así buena y todo, la Escritura enseña que se va a presentar ante Dios con su propia justicia, y créame que no le va a alcanzar. Por eso el plan desde siempre ha sido Jesús. El plan desde siempre ha sido Jesús. Bueno, pastor, pero usted lleva aquí hablándome más de media hora. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi parte en este plan? Usted debe conocer el mensaje. Usted tiene que escucharlo. Usted tiene que amarlo, tiene que pedirlo, porque es para su propio bien, es para su propia salvación. Pero tampoco rechaces el mensaje. Yo le quiero dar un consejo muy sencillo. Nunca se burle de estas palabras. Nunca se burle. Nunca rechace el evangelio, nunca rechace la salvación de Jesucristo, porque entre usted más lo ama, entre usted más lo cree, usted va a ser lleno de la bendición del Señor. ¿Sabe por qué la iglesia es tan importante y por qué simultáneamente es tan rechazada? Porque este mensaje debe ser el centro de la iglesia. ¿Usted dónde más va a escuchar estas palabras? ¿Dónde más vamos a profundizar en la palabra del Señor? Pastor, ¿yo qué tengo que hacer? Esté atento al mensaje. Créalo en su corazón. Pídale a Dios que le ayude, porque solo así usted va a ser salvado de una vana manera de vivir. Escuche predicaciones, escuche la palabra, escuche a sus pastores, venga a la iglesia, congréguese, viva para Dios, porque esto es para su beneficio. Esto es, esta revelación de Jesucristo es para nuestro beneficio. Amén.